cuando comenzamos la serie de los nombres de Dios es porque cuando, repito, en el Antiguo Testamento, pues cada nación o cada pueblo tenía su propio nombre para los diferentes dioses que tenían ellos. Y vimos ya, comenzamos con Elohim, el Dios, el Creador, el Todopoderoso, el que sostiene al mundo. Y hoy veremos el nombre de El Roi, que se usa por primera vez en este pasaje, el Dios que me ve, el Dios que ve. Cuando hablamos de el único Dios, el Dios que ve, tenemos que hacer una distinción de algo. Dios creó al mundo. Quiero hacer esta distinción porque nosotros pensamos que Dios ve a igual, nos creó, pero Él tiene sus ojos en su pueblo y en sus hijos. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, por eso la pregunta que siempre hago es si alguna vez has nacido de nuevo, si le entregaste tu vida a Cristo, viene a ser parte del pueblo de Dios y viene a ser familia de Dios, porque todos somos criaturas de Dios. El mejor ejemplo que le puedo dar, cuando mis hijos jugaban pelota o baloncesto, yo iba a los juegos y me sentaba y yo veía todo el escenario, yo veía a todos los jugadores, todo lo que estaba ocurriendo, pero había uno o dos, cuando jugaban especialmente dos de ellos en el mismo equipo, había dos donde mis ojos estaban más fijos. ¿En quién usted cree que estaban mis ojos más fijos? En mis hijos. El juego podía estar ocurriendo, pero si veía a mi hijo un poco fuera de posición, le decía, muévete más a la izquierda o vente más al frente, etcétera, etcétera. Simplemente dirigiendo, ya que en mi vida jugué cuando era joven, hace algunos 5 años atrás, cuando era bien joven. Y así mismo es lo que el mensaje de hoy en día, porque el mundo ve, pero Dios se fija en sus hijos. Entonces, si tú eres hijo de Dios, si tú le entregaste tu vida a Cristo, si tú has nacido de nuevo, no pregunté si eres de una religión, si eres de una denominación o qué has hecho, sino si te identificas porque sabes que un día viene el Espíritu de Dios a morar en ti, tú reconociste que Cristo murió por tus pecados, entonces Él te está viendo y tiene un plan exacto y perfecto para tu vida. Si esto no ha ocurrido, entonces hoy Dios te va a hablar para que entonces reconozcas al Dios que lo ve ¿qué? Que lo ve todo, te lo ve todo. Cuando leímos esta historia, siempre hay una historia dentro de nuestra historia, porque aquí aparece entonces Agar. Agar no estaba ni en el escenario, ni supuestamente estaba en la historia o en la novela que está ocurriendo aquí. Ella simplemente cayó en el escenario. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 12, Dios le dio una promesa a Abraham diciéndole que de él, de su simiente, iba a nacer un hijo, el cual iba básicamente a bendecir las naciones y no se iban a poder contar ni las estrellas, iban a ser más que las estrellas y aunque la arena. Pero entonces Abraham y Sara quisieron como ayudar a Dios. Cuando digo ayudar, se desesperaron, ¿ok? Se desesperaron porque la promesa fue dada algunos 15 años anteriores y todavía ellos se volvían, ¿qué? Estaban ya más viejitos, más en edad. Entonces, Sara pues usa algo que era permitido en aquella época socialmente. Cuando digo permitido socialmente, era donde básicamente tenías siervos o esclavas. Recuerden esto bien interesante porque entonces Dios quiere esclavo o no, eso es otro mensaje aparte. Era simplemente algo que era permitido que en la sociedad en aquella época. Por lo cual entonces ella dice, pues ¿por qué no hacemos esto? Porque cuando queremos continuar una descendencia era bien común, cuando ya la mujer era de edad avanzada, utilizar ¿a quién? A la sierva. Y por ella ese hijo pertenecía entonces ¿a quién? A ellos. Entonces ahí involucran a Agar, que no tiene nada que ver con el revolú. No sé de qué país es, pero no sé si es el revolú o el meollo como le llame. Entonces entra Agar aquí. Y cuando me puse a pensar en esto, era costumbre básicamente que aún las siervas usualmente se criaban a los hijos aún de las dueñas. Y lo vimos en la historia de Moisés. Cuando básicamente quien crió a Moisés, quien vino a ser la nani de Moisés, básicamente fue ¿quién? Fue su propia
su propia madre. Y me acuerdo cuando yo era bien joven que uno de mis, no sé el cuidadoso aquí, de mis primos en República Dominicana estaba en un diferente tax bracket, por lo cual tenía una nanny para sus hijos. ¿Okay? Y me acuerdo que mi primo era más apegado a la nanny que a la mamá. Siempre, nunca se me olvida aún el nombre, porque cuando se estaban despidiendo de República Dominicana para ir a los Estados Unidos, ese niño lloró y nada más mencionó el nombre Luz, porque Luz era el nombre ¿de quién? De la nani. Veamos ahí básicamente, porque Dios no nos creó a nuestros hijos para que nuestras nannies los cuidaran, pero para que vean que a veces son cosas permitidas en la sociedad como estaba ocurriendo en aquella época. Pero hay primeramente 3 preguntas que deberíamos hacernos espiritualmente y 3 puntos a entender hoy día de qué significa el Dios que me ve. Primeramente, es un Dios personal. Es a personal God. Dios se relaciona individualmente con nosotros. Hay personas, obviamente, mencioné la semana pasada que hay personas que no creen en Dios, se llama ateo. El agnóstico básicamente es que es irrelevante si Dios existe o no. Pero también está el teísta. El teísta cree que hay un Dios y hay un creador, pero que no tiene ningún tipo de relación ¿con quién? Con su creación o con el mundo. Obviamente, si vemos la palabra de Dios, vemos que es un Dios que se envuelve en la vida de las personas. Entonces también lo vemos que aquel que no solamente se involucra directamente en la vida de aquellos que Él llama o responden ¿a quién? A su llamado. Entonces, por lo cual eso es ¿para quién? Para nosotros. Agar viene a ser parte de esta historia y aún Dios tiene que intervenir en su vida y le hace varias preguntas a ella que nos deberíamos hacer nosotros. ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Por qué estoy en esta situación? Para entonces contestarnos, ¿qué tengo entonces que yo reconocer? La palabra ángel, que aparece repetidas ocasiones en la Escritura, la Biblia se refiere a una entidad celestial que entrega un mensaje de Dios a los humanos en la tierra. En otras palabras, un mensaje ¿quién? De Dios. Pero había una distinción, porque en el Viejo Testamento, cuando utilizaba el ángel del Señor, aparece continuamente entonces refiriéndose al Dios mismo. ¿Okay? Cuando había un ángel, esto era una cristofonía, ese es Cristo representando entonces a él mismo que se usa cuando estaba en el foso de los leones y cuando estaba en el horno del fuego. Dios mismo se le aparece y Dios mismo le hace estas preguntas. Cuando Dios hace una pregunta, no es porque Él no sabe la respuesta, es para que nosotros examinemos dónde nosotros estamos. Cuando Él le dice, Adán, ¿dónde estás? No era que Dios estaba jugando al esconder. Dios sabía dónde estaba. Y era básicamente para que Él se diera cuenta, ¿qué hago yo aquí? Huyendo y escondiéndome ¿quién? De Dios. So, Él le pregunta a Agar que ¿dónde tú estás? ¿Y a dónde vas? Hay una frase que se me quedó hace muchos años y la practico y la aconsejo. Mejor es no saber para dónde tú vas cuando Dios te está guiando que saber para dónde tú vas cuando Dios no te está guiando. Y es simplemente ¿qué? Por fe, simple fe. Yo no tenía fe antes de los GPS. Al principio pues era algo como nuevamente por mí. Es más, cada vez que yo me montaba en el carro ponía el GPS, pero también copiaba un mapa. ¿Se acuerdan más pues? Lo ponía por si acaso, porque ¿cómo yo voy a confiar en esta máquina? ¿Ok? Y más cuando me habla con... No, la cambié a voz de hombre, entonces no. Que me dice, ¿dónde voy? Y yo digo, espérate, si usualmente, no, todavía las mujeres son las más que se pierden. Tengo un amor que me va a decir dónde tengo que ir. No, está bien. Ok. En el caso mío la cambié a hombre porque mi esposa me dice todo lo que tengo que hacer y mis asistentes también. Entonces, por lo menos un hombre que me diga algo. Pero el punto era, no tenía ¿qué? Fe. Porque era algo nuevo para mí, era algo que innovador para mí. Pero después de meses y tiempo empecé, esto está bastante ¿qué? Correcto si le pongo la información correcta. Me acuerdo una vez estaba en Miami y tienes que asegurarte que es Southwest o Northwest. Porque te puede dar un tip donde te vas a quedar, donde puedes comprar algo ilegal.
Lo digo una vez porque entro en una calle y esa calle se ve bien mal. Y estaba con mi esposa y obviamente entrando y saliendo, dice, estoy en el lugar que equivocado, pero fue porque puse la información que equivocada. Toda la información que tú necesitas entonces para que Dios guíe tu vida, ya está ¿qué? En tu palabra. Y arriba de esto, si te aprendes la palabra de Dios, hay un GPS interno que es el Espíritu ¿qué? Santo. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes le ha dicho al Espíritu Santo, recalcula? ¿Ok? Recalculando, estás tomando la mal que dirección, arrepiéntete, confiesa, gira alrededor. ¿Ok? Eso que se está riendo parece que le ha ocurrido y nos ha ocurrido normalmente. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Entonces cuando ella le responde, ya el ángel obviamente sabía cuál era la respuesta. Entonces es para nosotros ver dónde es la situación que está. El ángel entonces le da una orden. El ángel no estaba interesado en su situación. El ángel simplemente la envía ¿a dónde? No solamente a su señora, sino que se ponga ¿qué? Sumisa. Pero tú no entendiste lo que yo te dije. Me fui de parte de ella y tú me envías ahora para que yo me someta ¿a quién? A ella. Y él dice, no, porque hay una promesa. Hay una promesa. Él le dijo, esta es tu promesa, que entonces ese hijo que tú vas a traer al mundo va a ser ¿de qué? Lo voy a multiplicar, va a ser poderoso solo más adelante. Entonces, a Dios no nos le interesa tu excusa y nuestra razón. Porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Él simplemente es para nosotros, entonces, escuchar su voz y entender su promesa. Por eso cuando Josué le dijo, esfuérzate, dice ¿qué? Valiente. Esfuérzate valiente, ¿para qué? Para pelear, para batallar. Pero no, para que cumplas ¿qué? Mi palabra, mis promesas. Ese es el mandato. Entonces, ¿por qué estaba Agar en esa situación? What's Agar in that situation? Miren, el versículo 4 lo dice. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ella no contó esa parte, ¿verdad? Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Entonces Agar empezó a mirar con desprecio ¿a quién? A Sarai. A Sarai, en ese nombre es su nombre, Sarai. Desprecio significa mirar a alguien como ¿qué? Como inferior. En otras palabras, a Agar se le subía la cabeza. Tú no puedes dar a luz, ahora yo estoy dando a luz. Y le empezó a mirar con ¿qué? Con desprecio. Entonces Sara se empezó a sentir ¿qué? Mal, y la empezó ¿qué? A maltratar. Esa parte muchas veces no la contamos. ¿Por qué? Porque ella no era completamente víctima de lo que estaba ¿qué? Ocurriendo a ella. Y la mayoría de las veces nosotros siempre nos vemos, si leemos la Biblia, tú y yo, si somos honestos, nos vemos como víctimas o como los valientes. Sí, usualmente nos vemos ahí, pero nunca nos vemos como ¿qué? Como los villanos. Cuando ven la historia de José, yo soy o José, o hablaron mal de mí, o me traicionaron, o me dieron mis hermanos, pero nunca me veo como los hermanos de José. Porque a veces tenemos que ver realmente en el espejo, y el espejo es la palabra de ¿quién? De Dios. Que nos hace ver realmente que a veces nosotros somos parte que villanos. Y entonces, y no tomamos responsabilidad bíblica cómo arreglar la situación, sino nos hacemos víctimas en vez de ver qué es lo que Dios está tratando de trabajar ¿qué? En nuestras vidas. Y aunque fuéramos víctimas, Romanos 8:28, por eso le estoy hablando, que le está hablando a sus hijos. No todo el mundo, a sus hijos, que a los que aman a Dios, que a los que son de Dios, que a los que son de su pueblo, todo lo que ocurre es ¿para qué? Para su bien, para nuestro bien. Entonces reconocer que Dios está en control y permite estas situaciones ¿qué? En nuestras vidas. Mira ¿qué reconoció Agar? What did she learn? Que Dios ve todo. El pasado, el presente y el futuro. Por eso le puso y le dio nombre a su lugar. Mira el versículo 3. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. La traducción ahí, tú eres el Roy. Porque dijo, no he visto también aquel que me ve. Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. El Roy. Que está entre Cades y Bered. Aún todavía está este pozo. Se encuentra allí. Lo que sucede es lo siguiente. Dios ve
todo. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un juicio nosotros. Porque entonces si Dios lo ve todo, ¿por qué Él permitió esto? ¿Por qué ocurrió esto? Porque empezamos a hacernos preguntas. Es donde vienen preguntas honestas que hacía el mismo David en los Salmos. ¿Dónde tú estabas? ¿Por qué el enemigo tiene victoria? Son preguntas honestas que nos hacemos entonces nosotros que de corazón. Y lo que sucede es que muchas veces nosotros queremos pensar como Dios que piensa. Sí, para Dios no existe el tiempo como nosotros. Eso es lo primero que tenemos que entender. La Biblia dice en Daniel 2:21 que muda los tiempos y las edades. Dice Él el que determina tiempo para todo. La Biblia dice en Eclesiastes 3, capítulo 3 y 4 que tiene tiempo para todo. En Gálatas 4:4 dice que en el tiempo de Dios, esto se llama Kairos. Kairos es el tiempo perfecto que Dios tiene para cada cosa ocurra cuando Él que lo desee. Él puede ver tu pasado, tu presente y tu futuro al mismo tiempo. Pero ese es Dios. Por lo cual es como si tuviera alguien, tú estuvieras en una azotea, tú ves a alguien que está caminando, hacia dónde va a ir y lo que va a ocurrir. Ese siempre ha sido aún la discusión entre un teólogo, especialmente con referente a la salvación, porque es como un tren con dos vías, pero eventualmente van a al mismo lugar. Entonces Él ve todo, Él sabe todo, pero entonces Él tiene un tiempo que no es nuestro tiempo. No es nuestro tiempo, ¿el tiempo de quién? De Dios, y es un tiempo que perfecto. Entonces está mirando. El tiempo nuestro se llama el crono. Nuestro tiempo, donde viene el cronómetro. Nuestro horario diario. Entonces Él no se rige por nuestro crono, sino por el Cairo, por su tiempo. Cuando tú no ves responder a Dios, es posible que no sea el tiempo de Dios. Salmo 3:5 dice, de mañana me levantaré y en ti esperaré. Y para alguien como yo eso es lo más difícil. Imperativo, quiero las cosas rápido, quiero que las cosas se muevan. Yo prefiero, si estoy manejando, tardarme 1 hora yéndome por otro lugar, si me estoy moviendo, que estar 15 minutos bumper to bumper. No lo hago a propósito, obviamente, si pudiera calcular, pero a veces eso es lo que ocurre, porque yo quiero que Dios se mueva y se mueva ahora, y luego ya. Entonces tengo que depender del tiempo de Dios, porque entonces Él tiene un plan. Él tiene un plan para sus hijos. Él tiene algo perfecto para nosotros. Dios tiene un plan en su tiempo. Entonces veremos cómo Dios cumple sus propósitos en esta historia que usted y yo estamos viendo por televisión todos los días. Hoy en día estamos viéndola. Porque de este pequeño error de Abraham y Sara, del padre de la fe, es que nació lo que conocemos hoy en día como los árabes, los palestinos. Nos pone a preguntar entonces, Dios, ¿pero qué tú estás haciendo? ¿Qué tú hiciste? ¿Por qué tú permitiste esto? Porque Él tiene un plan. Él es el creador de todo. Él está en control de todo. No lo entendemos, por eso se llama fe. Pero entonces entendemos lo que Él nos quiere explicar. Entonces lo traigo a nuestro diario vivir, porque mira lo que está ocurriendo aquí. Esto continúa. Ella regresa y se somete, pero aún el drama continúa. Hay problemas familiares. Yo sé que aquí nadie tiene problemas familiares. Right? Family problems. Génesis, vámonos, Génesis 21, ya Agar había dado luz a Ismael. Ismael ha nacido. De momento ahora nace Isaac. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó un odre de agua y le dio a Agar poniéndola sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. La primera vez Agar renunció al trabajo. I don't work here anymore, no me gustan los beneficios que hay, no me están dando los seguros que yo pedía, etcétera, etcétera, me voy. Me están tratando mal, me están mirando mal. Aquí ella no está quitting, she's not resigning, she's getting fired. Eso es lo que está diciendo. Y le entregó al muchacho y la despidió y salió y anduvo errante. ¿Sabe lo que errante significa? Without GPS. Perdida por el desierto de Berseba.
La despidieron. La botaron a ella y a su hijo. ¿Pero por qué? Recuerden que siempre hay una historia dentro de la historia. El versículo 8 nos dice entonces, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Recuerden, el menor. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Problemas familiares. Pero ¿de quién fue la idea al principio de que Abraham se acostara con su sierva? De Sara. Entonces, Sara ahora tiene un problema. ¿Por qué? Porque Sara no confió completamente en ¿quién? En Dios. Y Abraham tampoco. Porque Abraham tiene que decirle, no, vamos a confiar en Dios. Esto es bien interesante, porque cuando usted lee la Biblia, y lo vamos a leer lo más seguro en los próximos días, porque Jehová Jireh, Dios proveerá, aparece entonces ahora cuando Isaac va a sacrificar, pero cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Y es interesante porque a Isaac se le conoce como el unigénito de Abraham y Sara. ¿Cómo que unigénito y Ismael no cuenta? No, porque él no fue hijo de ¿qué? De la promesa. Él no es el hijo que Dios le iba a ¿qué? A enviar. Él fue permitido por el pecado y la desobediencia de Abraham y Sara. Lo bueno que me encanta de la Biblia es que Dios no cubre ni tapa los errores de ¿qué? Humanos. Porque aquí está el padre de la fe, que se haga una historia de Abraham. Tuvo que mentir en un par de ocasiones porque Rebeca era tan preciosa que decía, no, esta es mi hermana, para que no los mataran y se quedaran con ella. Eso está en otras partes 2 veces. Pero este no es el padre de la fe. ¿Por qué está mintiendo? Es para demostrar que nosotros, aún los hombres que seguían a Dios, aún el padre de la fe, fallaba. Fallaba. Como nosotros ¿qué? Fallamos. A veces nuevamente somos ¿qué? Los villanos de la historia. Porque somos pecadores, pero somos salvos por la sangre de ¿quién? De Cristo. Ya no vivimos en nuestro pecado. Eso es lo que nos diferencia a nosotros. Ahora, recuerden que Ismael no era el hijo de promesa. Y Abraham entonces busca dirección de Dios. Porque dice, pero ¿cómo yo voy a votar a mi otro hijo? Fue mi error. Fue nuestro error. Yo tomo responsabilidad. Pero mira el versículo 12, lo que Dios le dice. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Anoten esto. Agar no tiene información de lo que está ocurriendo. Esto es una conversación entre ¿quién? Entre Dios y Abraham. Tú no tienes toda la información muchas veces de lo que está ocurriendo en tu vida. Pero si tú le entregaste tu vida a Cristo, Dios está trabajando en tu historia. Porque ahora básicamente en los ojos de Agar, no solamente me está despidiendo, me está simplemente botando en el desierto. ¿A dónde yo voy? Y si la primera vez estaba mal, imagínense ahora que estaba cargando ¿qué? Un niño o iba con su probablemente toddler, pero un poquito más. Y miren lo que está ocurriendo aquí. ¿Okay? Vimos ya la historia de los israelitas, los judíos, hoy en día los árabes. Entonces, ¿por qué Dios permite esto? Porque nosotros no vemos lo que Dios ve. Nosotros no sabemos lo que Dios ve. Por eso se llama fe, pero sí podemos confiar en lo que dice ¿qué? Su palabra. Yo realmente no veo, yo sé que supuestamente son unos satélites que están supuestamente en el cielo que mandan que la dirección, hay una conexión entre el que es ingeniero aquí y puede explicarme lo que es, pero a mí no me interesa. Yo lo que quiero que me asegure que me lleve de la A a la B, ¿ok? Y que me deje saber si está rojo o amarillo para salirme del camino y coger un camino azulito. El que sabe GPS sabe lo que estoy hablando. Entonces se llama fe. Fe sabiendo que alguien que sabe más que yo, creyó que
hizo algo que está en los satélites de arriba, en mi ignorancia, ¿ok? pero entonces le dice, cuando yo pongo la dirección, le manda entonces supuestamente el código a donde yo tengo que ir. Pero entonces parece mentira que hoy en día nosotros tengamos más confianza en un hombre que creó eso, pero en el creador que creó al hombre y que creó ¿qué? El universo. Entonces tú no tienes que entender, yo no entiendo por qué dice izquierda en 1 milla, pero es que a mí no me parece que es 1 milla. Yo no saco, empiezo a medir, yo simplemente escucho ¿qué? Y obedezco. Y se ha equivocado el GPS en sus ocasiones. Pero entonces, ¿por qué no lo mismo con Dios? Yo no entiendo, yo no tengo que entender todo. Entonces, lo importante básicamente es que tengo que confiar en la promesa de Dios, porque no en mi perspectiva personal. ¿Qué es perspectiva? Perspectiva es la capacidad de salir de nuestra propia experiencia y considerar algo desde el punto de vista de otra persona. Es algo que hacemos inconscientemente que todo el tiempo. Cuando nos llega información nueva, nuestra perspectiva que cambia. Oh, ahora entiendo. Y los que son fanáticos del deporte, ¿okay? Ahora decimos, pero qué estupidez hizo este entrenador, este coach. Pero es que usted y yo no tenemos ¿qué? Toda la información. Y si somos más ignorantes al deporte, más ignorantes somos. O sea, yo he estado en un juego de baloncesto y yo era entrenador de baloncesto y se sientan a veces gente al frente mía y empiezan a discutir, oye, pero ese árbitro no sabe lo que está cantando, y yo otro diciendo, este no sabe nada de baloncesto. Y no estoy hablando en favor o en contra de qué, de mi equipo. Están sus sentimientos que aún ofenden al árbitro porque hizo una llamada ¿qué? Correcta, en su ignorancia. De igual manera, si no saben las reglas, si no entienden los parámetros de un deporte, entonces van a usar su propia perspectiva, que puede ser completamente ignorante y necia. De igual manera, yo no entiendo todo a Dios. Cuando empecé la serie, para mí hablar aquí, hablar de los nombres de Dios y quién es de Dios, es como un niño de escuela elemental hablar de problemas químicos o de álgebra o de cálculo, básicamente. Esa es nuestra ignorancia, ese es lo infinito que somos nosotros, tratar de describir a Dios. Pero entonces Él se quiere revelar ¿dónde? A nosotros en su palabra. Él se describe, y si tú quieres conocer cómo es Él, entra a los evangelios. Por eso en Juan 1:18, cuando Él dice a Dios nadie lo ha visto, porque Él es espíritu, pero Él se hizo ¿qué? Carne y moró entre nosotros. Por eso cuando Tomás le dice, enséñanos al Padre, y Jesús le dice, pero ¿tanto tiempo estoy con ustedes? ¿No me has visto a mí? Y no era un rubio de ojos azules, lo más seguro, como lo ponen en la televisión. Era simplemente Dios encarnado, porque Dios es espíritu y es ¿qué? Y es verdad. Pero entonces vemos realmente quién es Dios, cómo es Dios y lo que hace Dios. Entonces, en nuestro caso sería considerar la perspectiva de Dios y no ¿qué? Y no la nuestra. Y no la nuestra. Es lo que Él dice. No la nuestra. ¿Usted se imagina usted discutiendo con un químico y usted ni ha pasado ni biología en 7º grado? Discutiendo con un cirujano de corazón y usted poniéndose a discutir. Entonces, imagínense nosotros discutiendo, yo no estoy de acuerdo con esto, con lo que Dios hizo aquí. Excuse me. ¿Y quién te dio a ti? Y si lo quieren ver en blanco y negro, Job conversando con Dios. Y Job fue fiel. Él no entendió. Y empezó a criticar. Y empezó a juzgar. Hasta que Dios le dijo, ok, está bien. Ahora, cíñete y tú me vas a contestar a mí. ¿Dónde tú estabas cuando yo creé los cielos? ¿Dónde tú estabas cuando yo creé los animales? ¿Me están siguiendo? Yo siempre me imagino esa conversación, me lleva siempre a los Picapiedra. Okay. Se va a los Flintstones. Okay. Para algunos de ustedes no saben qué son los Picapiedra, ya demostraron lo que se rieron por su edad. Okay. Entonces, era cada vez que Vilma, ¿se acuerdan de Vilma, verdad? Me siento como Pedro,
con mi Vilma, cada vez que Vilma lo cogía en un engaño, o en una de sus que trataba de salirse con la suya, ¿ok? Y venía y le empezaba, ¿qué? A encogerse de la vergüenza. Yo me veo a Job cuando Dios le está haciendo esa pregunta, porque es como si Dios nos debe a nosotros una respuesta. Yo no tengo que discutir con ningún ateo. Yo tengo que usar sentido común solamente. Yo no tengo que ganar la conversación. Porque ese es su problema, eso no es qué, eso no es mi problema. Y a veces queremos como defender tanto a Dios y simplemente expresar que Dios es Dios. Y Él está en control y lo hizo todo. Y nada más tiene con un poquito de sentido común, tiene que tener ningún tipo de educación. El evangelio es tan sencillo que un niño lo puede entender, pero tan profundo que teólogos se pueden confundir. Ese es quien es Dios. Su perspectiva. Y si quieres saber quién es Él, Salmo 139 dice, pues aún no estaba la palabra en mi lengua. Y aquí Jehová, tú lo sabes toda. Síganme ahí. ¿Usted ve mi mano moverse? Yo no quise que mi mano se moviera, ni que se arrascara mi cabeza. ¿Me están siguiendo? Hay algo que me dice en mi sistema, y yo me colgué en medicina, nunca la estudié. Síganme. Hay algo que me dice en mi cerebro que antes de yo hablar hay una señal del cerebro que la envía, ¿qué? A mi mano. Y yo no sé qué le iba a subir. Me sorprendí, ahora está aquí, ok, bájate. ¿Me están siguiendo? Eso es Dios, que creó un cerebro casi perfecto. No mira al lado, por favor. Okay. Que controla ¿qué? Todo. Aún Él sabe antes lo que yo voy a decir. Dice que Él ya lo sabe. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Porque si subieran los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si era ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche no resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Antes que tu madre te viera, Dios ya te había visto. Ese es Dios. Salmo 33, 18. He aquí el ojo de Jehová están sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia, para librar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, Él es el que alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Salmo 34, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Según de Crónicas 16, 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para Él. Proverbios 15, 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él se está describiendo, y puedo leer un montón de pasajes, Salmo, donde Él escribió con su dedo, hizo los cielos, hizo la tierra. ¿Qué podemos ver de la perspectiva de Dios? Que Dios conoce nuestro pasado. Él sabe lo que ha ocurrido. Él entiende y conoce nuestras injusticias. Pero un día Él dice que hay juicio, que Él está viendo, que Él entiende. Y que tú no estás aquí por casualidad. Aquí no te trajo Maduro, ni Fidel, ni María. Si tú le entraste a tu vida a Cristo, a ti te trajo Dios. Y si lo conociste aquí fue que Él te trajo aquí. Sabes de dónde vienes, quién es tu creador. Pero entonces, mejor en tu presente, ¿para dónde tú vas? Y como dije al principio, mejor es no saber para dónde vas si Él está guiándote, así como un GPS, que saber para dónde vas si Él no te está guiando. Dice un comediante que Dios se ríe cuando hacemos nuestros planes, especialmente como cristianos.
y no ponerse en las manos de ¿quién? De Dios. Eso Él entiende nuestra ansiedad. Él ha visto nuestros pecados y quiere que nos arrepintamos y que entreguemos nuestra vida a Él si no lo has hecho. Él sabe dónde estás, Él sigue con sus planes y Él quiere involucrarte en sus planes. Concluyo, porque Agar no se quedó así. Versículo 17 al 19. Dios oyó que el muchacho lloraba y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? A veces yo digo, hello, ¿cómo que qué te pasa? Normalmente Dios está preguntando, porque está preguntando, y Dios sabe lo que está pasando. Y me imagino que dice, pero tú sabes lo que estoy pasando. Estoy aquí en el desierto. Yo no sé si tú has estado en el desierto. Una vez yo tuve la bendición de ir a Phoenix y a Tucson. Los que fueron conmigo manejamos 2 horas de Phoenix a Tucson. Y esto está lleno de ¿qué? El desierto. Que gente cruza. Y tú puedes ver al final y no ves absolutamente ¿qué? Nada. No hay nada. Es como si tuvieras que no esperanza. Y a veces estás en una situación que te sientes que en el desierto. Por eso el rey David escribía como un siervo brama en el desierto. ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo. Hello. ¿No tenga qué? No tenga miedo. Pero tú ves donde yo estoy. No tengas miedo porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. No fue ni aún su llanto ni su queja. Fue la del muchacho. Anda, ve y busca al niño. Los versículos anteriores dice que ya no quería verlo morir. Entonces simplemente lo dejó. Lo dejó en una roca y se fue ¿qué? Porque no quería ver al niño ¿qué? Morir. Había llegado a un punto que se había quedado el agua que le había dado a Abraham. Por eso nosotros no dependemos del agua humana, sino ríos de agua viva. Por eso cuando le dije a la mujer samaritana, esta agua se acaba, pero el agua que yo doy es ¿para qué? Para siempre. Su físico había acabado, su hijo básicamente lo estaba entregando. Anda, ve, busca al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Entra otra historia que yo no comprendo. Porque humanamente, ¿por qué no dejaste morir? Todos los dolores de cabeza y usted me está hablando, ay pastor, usted, no. ¿Cuántos asesinatos han salido de ahí? Pero al mismo tiempo la misericordia ¿de quién? De Dios. Y el Cristo murió también ¿por quién? Por los hijos de Ismael. Por eso era que Jonás no quería a Nínive, porque eran sus enemigos. Estos son de los descendientes ¿de qué? De Ismael, no de Isaac. Él no tenía problemas con predicar, pero iba a predicar a nuestros enemigos. Por eso digo a veces que nosotros como cristianos a veces somos hipócritas, porque empezamos a hablar mal de lo que nosotros éramos antes. Empezamos a jugar al mundo y el mundo no hizo para jugar para nosotros. Jesús es el que va a jugar al mundo. Dice que se juzga a los de la casa, no a los del mundo. Porque nos olvidamos de dónde Él nos sacó. Y empezamos a hablar de los alcohólicos, de los borrachos, de los drogadictos, de los homosexuales, de las prostitutas. Y espérate, pero eso no es lo que tú eras antes. Y tú dices ahora, Dios me libre, yo nunca hice eso, wow. Entonces nunca has reconocido que has pecado. O a lo mejor no llegaste a lo más bajo. Dale gracias a Dios entonces. Porque hay una historia detrás de cada historia. Tú no sabes por qué esa persona está prostituyéndose. Tú no sabes por qué ese homosexual es homosexual, a lo mejor fue abusado cuando fue niño. No estoy excusando, estoy dando la historia, traer una historia. Pues la misericordia de Dios está para con quién, para con ellos, porque Él vio ese abuso. Y Él murió por ese abusado. Ese es el amor de Dios, porque Dios lo ve todo. Y en que le sacamos el puño, esto es lo que me ocurrió. Dice, yo lo vi, yo lo sé, porque a mi hijo, yo encarnado, a mí hicieron injusticia conmigo. El que no hizo mal murió por nuestros pecados, Cristo Jesús. Anda, busca el niño, haré una gran nación. Entonces Dios hizo, oigan esto, que Agar viera un pozo de agua. ¿Están viendo eso? Cuando tus ojos están llenos de lágrimas y de amargura,
tú no puedes ver lo que Dios te quiere enseñar. Él no de momento bajó un pozo del cielo. ¿El pozo estaba dónde? Allí. Dice que, ¿qué hizo? Dios entonces hizo que Agar, ve, hay un pozo de agua. Entonces ella fue y llenó de agua el cuero y dio de beber a Ismael. La salvación no solamente es para ti, es para tu familia. Pero es tu responsabilidad coger a tu esposa, tu esposo, a tus hijos, para llevarlos de tu mano, si tú conoces a este Dios, al pozo de agua, pero agua que brota ríos de agua viva. El pozo de agua siempre estuvo allí. Dios siempre está ahí. Dios estuvo ahí, en esa situación. Dios comprende tu dolor porque Dios estuvo cuando mataron a su propio hijo injustamente en la cruz del Calvario. Dios abrió sus ojos y me pregunta para ustedes, ¿qué Dios te está tratando de decir hoy día? Para que abras tus ojos espirituales y puedas ver a Dios en lo que Él quiere hacer en tu vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que tú eres el Dios que ve. El Roy. Agar declaró quién tú eres. Tú no haces excepción de personas. Tú dijiste a tu pueblo que no se mezclara con otros pueblos, no porque era prejuicioso o racista, sino para que esos otros dioses no influenciaran a tu pueblo. Pero aún de Jericó, aún de egipcios, aún de moabitas vino Jesucristo. Esta sangre. Padre, haznos ver lo que tú quieres que veamos, Señor. Tú siempre estás trabando, dice tu palabra. Si hay alguien en este lugar que no te conoce de una forma real o personal, y tú le has hablado a su corazón, que diga dónde está ahí sentado, diga, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Yo quiero ser aquel Elohim, el creador de todo. Y hoy día el Roy, el que ha visto mi aflicción, el que ha visto mi pasado. Perdóname por mi amargura cuando no entendía ciertas cosas que pasaron. Pero hoy tú me has hablado, he visto tu mano y me has traído aquí, me has dado respuesta. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, abro mi corazón y te entrego mi vida a ti, Señor, para ser seguidor tuyo, para que tú seas mi Dios. Tus ojos cerrados, tu rostro bajo, nadie mirando. Si tú hiciste esa oración hoy día, tú levantarías tu mano y simplemente quiero orar por ti. Quiero que tú conozcas a este Dios. Pero estamos hablando de los nombres de Dios.